Muy buena noche tengan todos ustedes, maestros y maestras, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este pequeño taller que hemos titulado Diseña tu proyecto formativo con inteligencia artificial. Básicamente, maestros y maestras, este es un espacio donde vamos a abordar parte de lo que nosotros conocemos como planeación didáctica. Para efectos de la nueva escuela mexicana, el plano didáctico. Entonces nos vamos a concentrar en una metodología que hemos nosotros promovido desde hace muchos años, llamada proyectos formativos, muy independiente de las metodologías que nos sugiere la SEP. Esta es una alternativa más, es una propuesta para que ustedes tengan más, digamos, más herramientas pedagógicas para que ustedes puedan implementar en el aula, compartir con sus compañeros y compañeras y de esta manera seguir en la consolidación de la nueva escuela mexicana. Recuerden, maestros y maestras, que la nueva escuela mexicana no es un papel, no es una normativa, no es algo que está ahí o que está en el horizonte y debemos sí o sí lograr. No. La nueva escuela mexicana la vamos construyendo de manera colaborativa en nuestras escuelas. Centramos nuestra atención, ponemos foco de atención en nuestros estudiantes. Nos apalancamos en gran medida de la comunidad. La comunidad se convierte en el núcleo de los procesos pedagógicos. Entonces, en este plan de estudio 2022, se nos otorga autonomía profesional y hay que ejercerla. Hay que dialogar, hay que intercambiar experiencias exitosas y no exitosas. Hay que analizar cada una de las metodologías que hemos estado trabajando, vemos cuál es la más exitosa, podemos hacer un mix de una con otra, en fin, podemos personalizar nuestras metodologías de acuerdo al contexto, de acuerdo a los diagnósticos. Y si soy directivo, debo tener la suficiente flexibilidad para poder acompañar y asesorar a los colectivos de profesores en esta cruzada, que es básicamente construir juntos la nueva escuela mexicana. Entonces, no se preocupen si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, no, simplemente lo están haciendo. Y si están dando pasos sólidos, como por ejemplo, dialogar en cada consejo técnico escolar, escuchar todas las voces, proponer, ser propositivo, por supuesto, em, apalancarnos del contexto, sugerir metodologías que respondan a la realidad de los alumnos de la escuela. En tanto vayamos así, paso a paso, pues de alguna manera no va a haber, digamos, no hay posibilidad de que nos equivoquemos, maestros, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio con esta sesión. Y bueno, la sesión se está grabando y después se va a subir a nuestro canal de YouTube y luego se va a compartir en los grupos. Bien, vamos a dar inicio entonces, maestros. Esta primera parte, que yo calculo son 40 minutos aproximadamente, es teórica. Hay una fase intermedia de este pequeño taller donde vamos a dar ejemplos. Y la segunda parte, que sería la próxima hora, de 9 a 10, creo yo, más o menos así lo tengo previsto, vamos a hacerlo práctico, vamos a hacer un proyecto desde cero utilizando inteligencia artificial, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, maestros, y lo primero es aclarar o tener una definición más de planeación didáctica en el marco del Plan de Estudios 2022, con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM. Entonces, tenemos por aquí o proponemos un cuadro donde desmenuzamos de alguna manera este concepto y una descripción funcional de la definición de planeación didáctica puede ser la siguiente. La planeación didáctica, maestros, es un proceso, no es un momento, no es un papel, no es algo administrativo 100%, es un proceso mediante el cual el docente o los colectivos de profesores organizan, pero de manera flexible y sobre todo situada, contextualizada, experiencias de aprendizaje que vivirán sus estudiantes
partiendo de un diagnóstico del contexto escolar, comunitario y territorial. Aquí hay varias palabras clave, maestros, pero quiero destacar el término experiencias de aprendizaje. Tradicionalmente una planeación didáctica se concibe como un formato que hay que rellenar, entregar en tiempo y forma, porque así me lo están exigiendo y me doy por bien servido. Ya en el aula pongo el piloto automático, ya sé que hay que rellenar el libro, es que estos libros no me gustan, voy a conseguir algún cuadernillo para que ahí lo estén rellenando y ahí me la voy llevando, ¿no? Otros más diseñan material didáctico y a veces coincide con lo que plasmaron en su planeación y maravilloso. Otros más ya tienen técnicas, digamos, de antaño que dicen, bueno, yo voy a poner este ejercicio, voy a hacer esto otro, que los mandalas y ahí me la voy llevando, ¿no? Y bueno, digamos, no está mal ni bien, simple y sencillamente habrá que revisar cuáles son las orientaciones pedagógicas de la NEM para ver si estoy actuando o estoy desempeñándome en el aula acorde a esta normativa. Entonces, la planeación didáctica, maestros, en la nueva escuela mexicana es un proceso donde debemos nosotros proponer experiencias de aprendizaje que bueno, se pueden traducir como las famosas actividades que hacemos pues día con día, pero plasmarlas de tal manera que si yo voy a utilizar una actividad que tenga que ver con elaborar un resumen, bueno, con mucha creatividad voy a tratar de hacer un resumen o voy a proponer un resumen creativo de tal manera que al estudiante le resulte una experiencia de aprendizaje más allá de que tenga que resumir algo y listo. Entonces, yo debo convertirme o debo transitar de ser un ejecutor de actividades a un diseñador de experiencias de aprendizaje, experto. Y ahora con la inteligencia artificial, las posibilidades son infinitas. Entonces, no debe haber pretextos para esto. Entonces, lo que yo plasme en mi planeación, que tiene que ser algo muy sencillo, muy concreto, se debe ejecutar en la realidad. Y como sabemos que cuando estamos planeando, pues es porque nos estamos imaginando un panorama, estamos fundamentando esa planeación en un contexto, en un diagnóstico, y sabemos que ya en la realidad surgen imprevistos, imponderables, y pues de alguna manera tenemos que modificar, reorientar, redireccionar, y eso es totalmente válido porque la planeación es flexible y aparte es un proceso. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Tenemos una primera intención, una primera experiencia de aprendizaje, que a lo mejor no se va a llevar a cabo tal cual o al pie de la letra, pero ya tenemos la idea general. ¿Ok? Entonces de eso se trata. No se reduce entonces a rellenar formatos. Debemos visualizar y concebir a la planeación como una herramienta de transformación. Debemos integrar saberes locales y comunitarios y debemos enfocarnos en el estudiante, sí o sí, en el aprendizaje del estudiante. Debemos articular campos formativos, ejes articuladores, procesos de desarrollo y aprendizaje para garantizar aprendizajes significativos que tengan un sentido ético, inclusivo e intercultural. Y bueno, la planeación didáctica, los directivos la deben concebir como algo que va a favorecer la autonomía profesional de los colectivos de profesores. De esta manera deberá promover y deberá permitir que los maestros adapten, contextualicen las estrategias didácticas según las necesidades del contexto y de los alumnos. Y por supuesto, dentro de una planeación didáctica, el tipo de evaluación que debemos promover debe ser una evaluación totalmente formativa. Entonces, esta definición de planeación didáctica y sus distintas aristas es la definición que debemos considerar. Tal vez no al pie de la letra, pero sí en su naturaleza, esto es en lo que nos debemos enfocar, tanto directivos como profesores, sin importar el nivel en el que nos encontremos, preescolar, primaria, secundaria o telesecundaria, educación especial. Bueno, esta propuesta que hoy vamos a compartir se fundamenta en nuestra última publicación. Es un artículo de investigación documental que publicamos hace un año, 2 años más o menos, en 2024,
y se titula Proyectos formativos en el aula, una estrategia clave para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la nueva escuela mexicana. Este artículo fue escrito en coautoría con el doctor Sergio Tobón. Entonces, el día de hoy yo les comparto esta propuesta en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿ok? Bueno, vamos, vamos a ir ya de lleno a la metodología de proyectos formativos, no sin antes recordarles que todos los colectivos de profesores debieron haber hecho este recorrido para llegar a lo que ahorita estamos trabajando, vamos a trabajar, que es el plano didáctico. ¿Y cuál es el recorrido? Bueno, diseñar nuestro programa analítico con sus tres planos para que podamos hacer la planeación didáctica. Es decir, si yo, profesor, profesora, no participé en el diseño del programa analítico institucional, pues definitivamente mi planeación seguramente estará totalmente descontextualizada y fuera de tono respecto a lo que establece la normativa o lo que establecen las sugerencias. Yo debía haber colaborado con mis compañeros a hacer la lectura de la realidad, a hacer la contextualización, la vinculación de contenidos y PDA con los resultados del diagnóstico y debí colaborar ya en la conformación, en la formulación del programa analítico, ya en el formato, digamos, ya todo bien estructurado. Para entonces sí hacer la planeación didáctica. Porque si yo sigo pensando que la planeación didáctica es rellenar formatos para entregar, bueno, entonces seguramente no le he entendido a la NEM. Ahora, a lo mejor tú tienes ganas, tienes la intención y ya le entendiste a la NEM, pero tu director, tu jefe de enseñanza, tu ATP, tu coordinador académico insiste en que quiere ver inicio, desarrollo y cierre, inicio, desarrollo y cierre, en que quiere mortificarte de que tienes que planear diariamente y que el formato este y que tal fecha, que si no un acta, que si... Entonces, el que no la entendió a la NEM entonces es el directivo. Porque más allá de fiscalizar, tenemos que asesorar, acompañar, dialogar, establecer acuerdos en el Consejo Técnico Escolar en materia de planeación didáctica, en materia del diseño del programa analítico, en materia del diseño del programa de mejora continua. Entonces, estos dos programas y un plano es lo que ya debemos dominar a estas alturas. ¿Ok? Debemos tener ya un programa de mejora continua, que es una herramienta de gestión escolar. Si no terminado, sí, con algunos ámbitos ya debidamente estructurados. Debemos tener ya nuestro programa analítico del primer mes, del primer trimestre. Otro error es que hay directivos que piden el programa analítico de todo el año. Eso no. Es un programa analítico acorde a la realidad. Y la realidad es cambiante, el diagnóstico va. Por eso cada mes se sugiere hacer revisión del programa analítico para enriquecerlo, para seguir articulándolo, para mejorarlo, para seguir analizando la lectura de la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, dicho esto, ya todos participamos en el diseño del programa analítico, ya entonces vamos de lleno al plano didáctico, la planeación didáctica, y la propuesta es la siguiente. Independientemente de estas cuatro metodologías que sugiere la SEP, nosotros hoy, bueno, yo voy a proponerles trabajar con los proyectos formativos, ¿ok? Sabemos muy bien que la Secretaría de Educación Pública sugirió en algún momento cuatro metodologías, una para cada campo formativo. Esto también en algún momento los directivos lo interpretaron como que a ver, campo formativo, saberes y pensamientos científicos solo va a trabajar con el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Solo con eso. Y eso es un error. Es una sugerencia.
para trabajar ese campo formativo, pero seguramente existen otras metodologías y seguramente puedo utilizar aprendizaje-servicio para mi campo formativo de saberes y pensamiento científico. Si el problema así lo demanda, lo establece, si el contexto así lo requiere, si las necesidades formativas de los alumnos se van a fortalecer más con una metodología que con otra. Es decir, no depende de estas sugerencias, depende de las características del contexto y de los alumnos. Entonces, estas son simples sugerencias, son cuatro sugerencias metodológicas que se pueden trabajar así, tal cual, por cada campo formativo, o, digamos, rotarlas para vivir la experiencia de cada una. Ahora, en su naturaleza, maestros, la base de cada metodología que estamos viendo en pantalla, pues es el famoso aprendizaje basado en proyectos que propuso por ahí de 1918 Kilpatrick y que viene del ámbito empresarial y que fue adaptado exitosamente al ámbito de la educación. Entonces, todas las fases de estas metodologías como que se parecen. Hay una fase donde debemos como que sensibilizar, organizar, planear, investigar, construir colaborativamente la evidencia parcial y final. Hay otro donde hay que mejorar, evaluar y al final socializar. Entonces, la naturaleza es la misma. Entonces, dicho esto, maestros, nosotros hemos ya trabajado con los proyectos formativos desde aquel lejano 2015. Y bueno, la propuesta es la siguiente. Los proyectos formativos, de acuerdo al documento que mencioné acá hace un ratito, a este artículo que estoy aquí señalando, operan como una estrategia didáctica, colaborativa e integradora para que los estudiantes aprendan a identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del mundo real, desarrollando no solo conocimientos académicos, ojo, no solo conocimientos académicos, significa que con los proyectos formativos podemos trabajar tranquilamente los contenidos y PDA como normalmente lo hemos hecho. Simplemente que vamos más allá. Aparte de desarrollar conocimientos académicos, también con los proyectos formativos podemos desarrollar habilidades prácticas, éticas, socioemocionales y emprendedoras, lo que la NEM llama habilidades para la vida y lo que el enfoque 2011 llama competencias, que es básicamente el equivalente. Con el fin, con los proyectos formativos, no nos conformamos en que se adquieran esos conocimientos de los contenidos y PDA, que desarrollen habilidades para la vida, sino que vamos también más allá. Lo que queremos es transformar positivamente el entorno de los alumnos y contribuir así de manera positiva a la sociedad. Entonces, si nosotros leemos entre línea, esta metodología tiene elementos que la nueva escuela mexicana sugiere en sus orientaciones pedagógicas. Por lo tanto, esta metodología nos puede servir. Tenemos que vivenciarla para ver si funciona o no funciona. Y bueno, esta metodología es tan sencilla, tan noble, tan concreta, que solo tiene 6 fases flexibles. Es decir, aquí están ordenadas de esta manera. Lo cual no significa que lo voy a aplicar a rajatabla, o bueno, al pie de la letra, en ese orden. Probablemente yo puedo empezar primero planificando todo. Y una vez que tenga planeado todo, vamos a la fase nos motivamos para sensibilizarlo a los alumnos. Es decir, yo puedo combinar de acuerdo a la situación, problema que se esté abordando, de acuerdo a las características y necesidades formativas de los alumnos y de acuerdo al diagnóstico socioeducativo que ya hicimos de manera colaborativa, yo puedo, digamos, cambiar el orden de estas 6 fases. Todo depende, pues, vuelvo a repetir, de esto que acabo de mencionar. Entonces, tenemos 6 fases. Se sugiere trabajar en primer plano con nos motivamos, después planear, indagar, posteriormente resolver de forma colaborativa, producir y socializar. Pero ojo,
Vean cómo está escrito. Nos motivamos, como dice la NEM, pasar del yo al nosotros. Es decir, utilizamos títulos para cada fase con sentido comunitario. Nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Es así de sencillo, ¿ok? Bueno, dicho esto, ¿en qué consiste cada fase? Así de manera muy sencilla y concreta, cada fase consiste en lo siguiente, ¿ok? Nos motivamos, maestros, consiste en despertar la curiosidad, sensibilizar a los estudiantes frente al problema del contexto, de tal manera que se generen expectativas positivas y que haya un sentido de propósito, pero sobre todo que se comprometan a que se comprometan con el proyecto, ¿ok? Entonces, ¿qué actividades se sugieren? Por ejemplo, en preescolar, un juego de roles, cuentos con moraleja, canciones sobre el tema. Entonces, la intención es sensibilizarlos con distintas actividades. En primaria podemos poner videos breves sobre el problema, lectura de relatos y reflexión en grupo, dinámicas de integración, entre otras. En secundaria, debates iniciales, sociodramas que representen el problema o análisis de casos breves. En planificamos, lo que vamos a hacer es básicamente definir propósitos o si quieren trabajar por objetivos, bueno, objetivos, actividades, tiempos, recursos, roles, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a evaluar, qué responsabilidades hay en el proyecto, todo de forma colaborativa. Entonces, en preescolar pueden elaborar murales sencillos sobre lo que harán o utilizar imágenes para poder, si en la fase uno vamos a hacer esto, bueno, ahí obviamente tenemos que contar con el apoyo de padres y madres de familia o, bueno, si los alumnos, digamos, tienen los recursos o el material didáctico necesario, pues en lo medida de lo posible apoyarnos con imágenes. Construcción de mapas conceptuales en primaria, subheurística, asignación de roles. En secundaria, redacción de cronogramas, establecimiento de metas, criterios, acuerdos, etcétera. En Indagamos, lo que queremos hacer es recolectar información pertinente y confiable sobre el problema y los saberes necesarios para abordarlo, promoviendo así un análisis crítico. Es decir, en esta tercera fase, maestros, es donde vamos a buscar información en fuentes confiables, incluidos los libros de texto gratuitos. Es en esta fase donde podemos resolver problemas de libros, si es que existen, abordar contenidos del libro como una forma como fuentes de consulta, hacer lecturas, hacer mapas mentales, buscar tutoriales en revistas indexadas. En el caso de preescolar, bueno, en dibujos, cuentos, videos. Nos apalancamos de diferentes fuentes confiables para poder fundamentar nuestra propuesta de solución. Entonces, en el caso de preescolar puede ser observación de su entorno, plantas, animales, familia, entrevistas a familiares, en primaria búsqueda guiada en libros, entrevistas a miembros de la comunidad, registro observaciones. En secundaria, investigación en fuentes digitales y académicas, análisis crítico de textos, encuestas o entrevistas estructuradas. Ahí tenemos las primeras tres fases. En Resolvemos tenemos que ya diseñar y aplicar estrategias para plantear soluciones al problema, utilizando colaboración y pensamiento crítico. Entonces, en el caso de preescolar, podemos utilizar materiales reciclados, hacer dramatizaciones de cómo podríamos resolverlo. En primaria, elaborar diagramas de solución, experimentos sencillos, juegos de simulación. Entre otras, estos son solo, digamos, no significa que solo esas, son como ejemplos para que nosotros vayamos despertando nuestra creatividad y decir, "Ah, ok, aquí puedo también anexar esta otra actividad, etcétera". Ensayos críticos, mapas mentales, diagnósticos, entre otros. Producimos. Aquí ya tenemos, digamos, la fundamentación teórica, ya tenemos propuestas de solución.
Entonces empezamos a producir, es decir, ya elaboramos el producto final, la evidencia integradora, ejecutamos la propuesta, de tal manera que podemos en preescolar proponer manualidades, maquetas, collages, etcétera. Primaria, carteles, periódicos, murales, experimentos concluidos, huertos escolares. Preescolar, exposición en el aula para padres o familias. Perdón. Secundaria, informes escritos, prototipos, productos digitales o proyectos de impacto. Ya en socializar, maestros, socializamos, compartimos el producto, socializamos el conocimiento construido, presentamos la evidencia final, reflexionamos sobre los aprendizajes obtenidos, qué obstáculos encontramos, cómo los fuimos resolviendo, cómo podemos seguir mejorando. Todo ese tipo de reflexiones se comparten en la socialización. Entonces puede ser exposición en el aula, pueden ser ferias escolares o pueden ser foros estudiantiles, entre muchas otras actividades que podemos hacer para socializar el resultado de nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las 6 fases explicadas de forma muy sencilla. Vamos a ver los ejemplos para que esto nos haga sentido y digamos, ok, entonces así. Mucho ojo, maestros, porque los ejemplos son de los 3 niveles y vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar de cero. Es decir, em, digamos, también, digamos que vamos a imaginar que vamos a imaginar que estamos planeando desde cero todos, ¿ok? Por nivel educativo. Entonces vamos a empezar. Un poquito de cacao y continuamos. Todo colectivo de profesores de cualquier nivel educativo, cuando se habla del plano didáctico, de planeación didáctica, debe partir del diagnóstico socioeducativo, que es uno de los planos del programa analítico. Entonces, debo recordar, si es que estoy planeando en equipo, digamos, debemos recordarnos, compañeros, hay que revisar la lectura de la realidad que está en el programa analítico, donde seguramente organizamos un diagnóstico de aula, un diagnóstico de escuela, un diagnóstico de comunidad y a lo mejor hasta tenemos por ahí algo del contexto regional, nacional e internacional. Eso ya depende pues de qué decidió el colectivo y qué decidió incluir el colectivo en ese diagnóstico, ¿ok? Bueno, entonces partimos de aquí. Digamos que cada uno tiene una organización específica de su diagnóstico. En el caso de nosotros, bueno, la propuesta que nosotros hicimos en el taller, nosotros, bueno, hace unas semanas dimos un taller de programa analítico donde propusimos este modelo de diagnóstico llamado modelo Nopal para, digamos, sistematizar de mejor manera o de manera más sencilla el diagnóstico socioeducativo. Dimos también un taller de programa de mejora continua, es una herramienta de gestión escolar, y dimos el taller del plano didáctico, donde, digamos, abordamos, o la propuesta fue de proyectos formativos. Entonces, en esos talleres utilizamos el modelo Nopal. Entonces, el modelo Nopal consiste en organizar en 5 ámbitos el diagnóstico: necesidades e intereses de los estudiantes, oportunidades y desafíos, participación familiar, ambientes y prácticas de aprendizaje, lazos y redes locales. ¿Ok? Y con la inteligencia artificial fuimos organizando todo esto. Entonces digamos que los compañeros aquí reunidos tienen organizado, a lo mejor de esta manera, su diagnóstico, o a lo mejor utilizaron el modelo Nopal, ¿ok? Entonces, ya una vez sistematizada la información del modelo Nopal, digamos que el colectivo dice, a ver, vamos a analizar el ámbito N de Nopal de necesidades e intereses de los estudiantes, donde ya aplicamos los instrumentos, obtuvimos información y la sistematizamos en este tipo de cuadros. Fortalezas identificadas y problemas identificados de este ámbito solamente. Entonces los compañeros
enlistan, así de forma muy sencilla, que en fortalezas hay alta motivación por la convivencia, interés, ¿ok? Perfecto, esto son ganancias, esto me sirve, esto lo considero en la planeación. Y en el caso de los problemas, debemos elegir uno de ellos para poder hacer nuestro proyecto número uno, pensando pues que estamos en el inicio del ciclo escolar. Entonces, lo que ven ustedes en negrita es lo que yo voy a utilizar ahorita para el ejemplo. Entonces, digamos que este colectivo de preescolar, estamos en preescolar ahorita, dijo, bueno, me llama la atención este es como que prioritario. Los estudiantes muestran preocupación por la acumulación de basura en calles y ríos de la comunidad. Como que fue lo que más se repitió y como que está en tendencia y como que también los papás están de acuerdo que es un problema que pues urge cuando menos sensibilizar a los niños y pues de paso ellos también sensibilizarse y compartir esta información con la comunidad. Bueno, entonces tomamos esto. Listo, ya está decidido. Entonces, acto seguido, los compañeros dicen, entonces vayamos al fragmento del programa analítico donde ya hicimos la contextualización. Es decir, ya vinculamos ese problema con contenidos y PDA de los cuatro campos formativos, si así lo decidieron. Porque si cuando estaban formulando el programa analítico respecto a este problema, el colectivo dijo, bueno, nada más vamos a contextualizarlo con dos campos o con un campo formativo. Es totalmente válido. Pero yo aquí estoy poniendo el ejemplo de que pensando de que ese colectivo, ese problema lo contextualizó con los cuatro campos formativos. Entonces, el formato es una propuesta más. Esto no quiere decir que este ya es el santo grial. Esta es una propuesta de formato que trabajamos con los compañeros en el taller del programa analítico. Entonces, en el taller de programa analítico de preescolar, me parece que es de segundo o de tercero de preescolar, algo así, no tengo ahorita el dato, tenemos este ejemplo. Lo que está aquí en negritas, nosotros, con la inteligencia artificial, por supuesto, problematizamos el dato que sistematizamos en el modelo Nopal. ¿Qué significa problematizar, maestros? Significa indagar, hacernos preguntas desde distintos ángulos de ese tema comunitario, de ese problema identificado. Entonces, para ser más institucional, digamos, y más pedagógico, lo que hicimos fue problematizarlo con los 7 ejes articuladores. Y una vez que tuvimos las siete problematizaciones, elegimos uno, el más pertinente para ese grupo de alumnos y para el contexto. Eso lo hicimos también con inteligencia artificial. Entonces, tenemos aquí, fíjense bien, el tema. La comunidad presenta acumulación de basura en calles y ríos. ¿Eso de dónde lo saqué? De aquí. Aquí está. ¿Ok? Al problematizarlo, decidimos utilizar el eje articulador vida saludable y la problematización o problema del contexto quedó. ¿Cómo podemos organizar acciones colectivas para reducir la contaminación y al mismo tiempo cuidar nuestra salud y entorno? ¿Ok? Esta problematización, este problema del contexto, tenemos que contextualizarlo con contenidos y PDA de uno, dos, tres o los cuatro campos formativos. Eso ustedes lo deciden. No es que sea así siempre. Eso lo deciden ustedes. Bueno, ¿qué estrategia? Proyecto formativo. Y entonces, de manera colaborativa, esto ya se hizo, pues. Ahorita el colectivo, pensando que estamos planeando, estamos nada más revisando, ¿ok? ¿Dónde está el problema de la basura y con qué contenidos y pedalos vinculamos? Ese trabajo ya se hizo. Entonces, en lenguajes tenemos este contenido con este PDA. Saberes, contenido PDA en ética, naturaleza y del humano en lo comunitario. En el proyecto formativo, en la planeación didáctica, yo voy a desarrollar solo los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Los contenidos, digamos, son el campo semántico. Lo que voy a desarrollar en el aula con actividades o experiencias de aprendizaje son los PDA. ¿Ok? Entonces significa que yo voy a hacer un proyecto formativo donde van a haber actividades que respondan a estos PDA a la par que se van desarrollando habilidades para la vida
que le van abonando a la solución o a la sensibilización de este problema del contexto. Porque recuerden que no se trata de que con este proyecto se acabó la basura. No, con este proyecto resolvemos parcialmente. Probablemente resolvamos lo de la escuela. Probablemente en casa ya le piensen dos veces estar tirando, haciendo un mal uso de o gestionar de forma equivocada, pues los residuos que se generan. O sea, ya estamos impactando. ¿Ok? Y a lo mejor al socializar el ayuntamiento, las autoridades pertinentes, pues no estaban tan sensibilizadas, no veían datos como los que estamos presentando, no veían que los papás están activos y preocupados y que los niños a su manera expresan también su preocupación y dicen, bueno, vamos a entrarle también. Si eso ocurre, maestros, estamos viviendo, estamos siendo partícipes de la construcción de la nueva escuela mexicana. Educar para transformar, ¿ok? Pero si desde un inicio, digamos, planeamos en derrota, no, yo no voy a estar haciendo eso, los papás no ayudan, los niños ni hablan, no tenemos material, no hay luz en la escuela, no hay Puede ser que sean realidades y puede ser que eso influya. Pero tengo que dar un pasito más, un pasito. No creo que no podamos dar un pasito más. Entonces, tenemos que vivenciarlo, como salga el proyecto, maestros. Hay proyectos que ni se terminan, pero el proceso que se vivió, las experiencias que vieron tus alumnos, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que se evalúa. Eso es lo que se pretende, formar a un estudiante que tenga esa mirada crítica de su realidad y que actúe en consecuencia. ¿Ok? Bueno, hay algo que se llama codiseño de contenidos. ¿Ok? Entonces yo debo incluir contenidos locales, eso ya se habló en el diseño del programa analítico, que me van a permitir enriquecer todavía más el proyecto. Entonces aquí incluimos dos. La temporalidad, pues eso la deciden ustedes, tentativamente aquí es un mes y medio y listo. Entonces ya revisaron su programa analítico, ¿no? Esto no es la planeación, este es el programa analítico, esta es la previa. Si yo no tengo todo esto que presenté, maestros, no tengo nada que hacer en materia de planeación. Va a ser una simulación, va a ser algo que baje de internet, algo que... Yo tengo que pasar, vivenciar este proceso, participar, ¿ok? Bien, dicho esto, ahora sí, bueno, falta todavía. Dentro del programa analítico, maestros, hay dos apartados que hay que complementar, orientaciones didácticas generales y sugerencias. Esto también lo hicimos con inteligencia artificial, lo propusimos en el taller, y bueno, es solamente enlistar algunas sugerencias didácticas que podemos utilizar en el proyecto, igual en materia de evaluación. Bueno, ahora sí, vamos ya ahora sí a planear. Esta es una propuesta de formato y es solo la primera parte, ¿ok? Es, digamos, la portada de la planeación. ¿Qué quisimos omitir o qué queremos omitir con esta propuesta? Pues todos los adornos esos del nombre del maestro, el nombre de no sé quién, eh, un montón de adornos, ¿no? Si ustedes lo quieren incluir, lo incluyen. Aquí va lo básico. El título del proyecto que debe ser atractivo, que enganche, que genere curiosidad. Campo formativo, ejes articuladores, copio y pego de mi programa analítico. Contenidos, copio y pego de mi programa analítico. PDAs, copio y pego de mi programa analítico. Problema del contexto, copio y pego de mi programa analítico. Evidencia, dialogamos. Ya sabemos cuáles son las fortalezas de los niños, niñas. Bueno, entonces vamos a hacer un cancionero comunitario. Cantamos para limpiar, ¿no? Con ayuda de los padres. Redactamos un propósito muy sencillo. Hacemos la vinculación con los libros de texto, es decir, tenemos que revisar, ese sí es artesanal, hacerlo así que a mano. Tenemos que revisar los libros de texto gratuito y colocar aquí el nombre de las lecciones que vamos a utilizar con sus páginas en este proyecto. Lo que significa que cuando estemos desarrollando, implementando el proyecto, estas lecciones que puse aquí se deben utilizar, deben formar parte de esas experiencias de aprendizaje. Esa es la vinculación con los libros de texto, ¿ok? Bueno, ya tenemos, esto se llama segmento curricular, es nuestra portada, digamos. Ya tenemos claro, ahora sí, diseñemos en las seis fases experiencias de aprendizaje.
Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Nos motivamos. Actividades de aprendizaje, sencillas, concretas. Se enlistan las actividades que realmente voy a hacer. Número de sesiones y la evaluación formativa es permanente. En cada fase se va evaluando, pero no se va evaluando con mirada fiscalizadora. En realidad, la evaluación formativa en la NEM es diseñar actividades o implementar herramientas de evaluación que le permitan al alumno reflexionar su desempeño y en consecuencia ir mejorando conforme va avanzando. ¿Que después se va a cuantificar? Pues sí, porque el sistema nos pide calificación al menos de primaria a secundaria. En preescolar, pues tenemos la bondad de decir solamente voy a redactar descriptores de desempeño, ¿ok? Y los recursos, pues los que tengamos a la mano y que vamos a utilizar en cada fase. Planificamos también, enlistamos algunas actividades muy sencillas, sesiones, evaluación formativa. Indagamos lo mismo, resolvemos, evaluación formativa. En este ejemplo que estoy proyectando, maestros, yo lo hago abundante, pues para que tengan, digamos, referencia, tengan el ejemplo completo. Ya cuando ustedes planeen, créanme que si ustedes aquí incluyen dos actividades sencillas, con eso nos vamos. La cuestión es que lo que ustedes estén redactando sea real, es lo que realmente van a aplicar y es lo que realmente se requiere en la fase, ¿ok? En la fase correspondiente. Y finalmente producimos y socializamos. Ahí acaba nuestra planeación, maestros. Ya hablando de planear en formato, ¿ok? A lo mejor este formato está sencillo. Pues ustedes dicen, no me gustó, yo soy más, me gusta más adornos, me gustan más celdas, me gustan. Bueno, adelante. Mientras tengan estos elementos, fase, actividades de aprendizaje, número de sesiones, evaluación formativa y recursos, con eso nos vamos. Si ustedes quieren agregarle más, agréguenle más cosas. No, no sé qué sería más, pero bueno, podrían agregarle. Ahora ustedes dicen, me gustaría hacerlo en forma de V heurística de Goodwin, para que sea más visual, más bonito. Adelante. Me gustaría hacerlo en mapa mental. Perfecto, un mapa mental así con colores, muy bonito, organizando todas las actividades. Adelante. Me gustaría hacerlo en formato video, es decir, grabarme a mí describiendo cada fase, cada actividad, cada sesión, cada evaluación. Perfecto, y luego subirlo a la nube y que esté disponible ahí para mis compañeros. Perfecto. No, pues quiero hacerlo en formato audio y también subirlo, etc. También, todo formato es bienvenido, siempre y cuando, pues, tenga los elementos necesarios, ¿ok? Bien, eso es preescolar, maestros. Listo, ese es el ejemplo de preescolar. Entonces, ya primaria y secundaria, el proceso es el mismo, maestros. Mi diagnóstico, modelo Nopal o el modelo que hayan utilizado. Y digamos, aquí tenemos en el modelo Nopal la O, oportunidades y desafíos académicos. Ese es el ámbito. En primaria, le enlistamos las fortalezas y los problemas. Y lo que está en negrita es lo que voy a utilizar para el ejemplo. Entonces tenemos, los estudiantes manifiestan desconocer las tradiciones culturales de la comunidad y quieren que se incluyan en las clases. ¿Ok? Entonces persisten diferencias entre quienes tienen, bueno, esa no. Los estudiantes manifiestan desconocer las tradiciones culturales de la comunidad y quieren que se incluyan en las clases. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como una sugerencia técnica, problematizar eso con los 7 ejes articuladores. Y una vez que lo hayamos problematizado, seleccionar el más pertinente para el grupo de alumnos. Entonces, ya en el fragmento de programa analítico de primaria sexto grado, fíjense bien, tenemos el problema, los estudiantes desconocen las tradiciones culturales locales. La problematización, ¿con qué eje articulador? Interculturalidad crítica. ¿Qué estrategias podemos crear para reconocer, valorar y difundir nuestras raíces culturales sin que éstas se pierdan? Bueno, con un proyecto formativo. Hacemos la contextualización. Esta ya se hizo, digamos, antes de la planeación. Lenguaje, saberes, ética, su contenido, su PDA. Su contenido, PDA, y el codiseño de contenidos, que es incluir contenidos locales, no por incluirlos o con calzador,
Si no hay contenidos locales, no se incluyen. Es que el director a fuerza quiere que... Bueno, eso es el director, pero pedagógicamente hablando, la lectura de la realidad que me dice que hay saberes comunitarios que puedan fortalecer estos contenidos IPDA oficiales para resolver este problema del contexto. Si sí hay, se incluyen. Si no hay, no se incluyen. No podemos forzar. Lo mismo con los contenidos IPDA. Si digamos al hacer el análisis, solo dos campos formativos tienen contenidos IPDA para este problema del contexto, listo, con esos dos. No es que me dijo el director que los cuatro campos, porque, bueno, si ya es otro rollo. Tenemos que dialogar, maestros. Tenemos que analizar el programa sintético y vincularlo con la realidad de forma sencilla y natural. Si ustedes dicen, es que esto no encuentro con qué, si no encontraste, no encontraste. No hay que forzar. Esa articulación o vinculación se debe dar de forma natural, sencilla, tranquila, ¿ok? Dice, ¿dónde se toman los contenidos del códice? De la lectura de la realidad. Por ejemplo, aquí, en la lectura de la realidad, vimos que en esta comunidad, el son jarocho, pues está ahí en la comunidad. Entonces, si yo tengo un contenido oficial que es de lenguas, diversidad, y vamos a explorar diversidad lingüística, incluyo ese saber comunitario. Listo. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Y en la comunidad, en el diagnóstico también arrojó que se usan plantas medicinales, son expertos. Entonces, en este contenido, la comunidad como espacio para el aprendizaje y bienestar común, podemos incluir para enriquecer ese contenido PDA. ¿Ok? No es que están en una lista por ahí en internet, no. Es porque participamos en el diagnóstico socioeducativo con el modelo que ustedes hayan elegido. En nuestro caso, el modelo Nopal. ¿Ok? Bueno, entonces, por acá que dicen más. ¿Y cómo creo? Es que no es un PDA. No es un PDA, es un contenido local que se incluye. La redacción es lo de menos. Chequen la redacción. El son jarocho y la tradición. Chequen el anterior, el del anterior ejemplo. Acá está. El saber ancestral y la separación de desechos, aprovechan residuos orgánicos de la composta, el saber comunitario del tequio. O sea, no es un PDA, maestros. Es un contenido local que me va a permitir enriquecer el contenido y PDA oficial. Y vuelvo a repetir, no es a fuerza, es si existe y se puede incluir, ¿ok? Bueno. Vean que nuestra preocupación, las preguntas que hacen son técnicas, ¿ok? O sea, son administrativas, porque seguramente eso es lo que resuena, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Y eso no es autonomía profesional, maestros. Pero bueno, eso se tiene que dialogar con sus colectivos, ¿ok? Entre más sencillo sea todo este proceso, maestros, créanme que esto va a resultar ya en la realidad, porque es entendible, porque lo hicimos dialogando, porque nos apalancamos de la realidad. No es porque lo agarramos de un libro, de otro, de no sé quién, es la realidad, nada más. Es nada más la fuimos organizando, articulando, contextualizando y ejecutando. ¿Ok? Bueno, mismo hay que poner orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Entonces, mismo formato del proyecto formativo, de mi barrio al mundo, contando lo que somos. Campo formativo, ejes articuladores, contenidos PDA, problema del contexto, la evidencia. La evidencia, maestros, se dialoga al momento de hacer la planeación, de preferencia con los compañeros para tener más ideas, de preferencia considerando las fortalezas de los alumnos. En este caso, pues sabemos, suponiendo en este ejemplo que pues los niños tienen esta capacidad de comunicación, que tienen herramientas digitales, es un contexto semiurbano donde hay acceso a esto y bueno, entonces vamos a hacer un podcast comunitario, Voces de nuestra Tierra, ¿ok? Y el propósito se redacta sencillo, lo mismo, hay que colocar el nombre de las lecciones con sus respectivas páginas de los libros de texto que tengan información
de los contenidos IPDA y de contenidos o lecciones que tengan que ver con esta cuestión de fortalecer la identidad cultural, las tradiciones culturales de la comunidad. ¿Ok? Bueno, empezamos a organizar, nos motivamos con actividades muy sencillas, muy concretas, número de sesiones, la evaluación formativa y listo, ¿ok? Planificamos, asamblea, vean aquí, roles, en fin. Indagamos, aquí vamos a investigar, podemos hacer entrevistas allá con la comunidad, salidas de campo y entrevistas, se investigará en fuentes confiables, digitales o físicas, de libro de texto, en fin. Evaluación formativa, resolvemos. Con la información recabada, cada equipo elaborará guiones de cápsulas de audio, talleres de reacción, lectura en voz alta, modulación de voz, lenguaje, en fin. Actividades de todos los, digamos, los campos formativos están ahí. Producimos, los equipos procederán a la grabación y edición de los podcasts. En Socializamos se organiza el evento escolar comunitario titulado Voces de Nuestra Tierra. Si en la comunidad hay una radio comunitaria, desde ahí se puede hacer la socialización. Si no, pues se presenta el proyecto a la comunidad, a las familias, etcétera. Y listo, mas, ya tengo mi proyecto formativo con 6 fases. La bondad de esta metodología, maestro, es que puedes utilizarla para cualquier campo formativo. Este ejemplo es con los 4 campos formativos. Es totalmente interdisciplinario. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora con secundaria. Lo mismo, maestros. Mi diagnóstico, modelo Nopal. Ahora voy a utilizar la P, que es participación familiar y comunitaria. Fortalezas y aquí en negritas, el ejemplo que vamos a utilizar, consumo frecuente de comida chatarra por parte de los estudiantes y tal vez de las familias, ¿no? Vamos a revisar nuestro programa analítico y aquí cambia la cosa. Aquí cambia totalmente la cosa más. ¿Por qué? Bueno, en secundaria sí seguimos trabajando por lo que tradicionalmente llamamos por materias, por asignaturas, que en realidad se deben denominar disciplinas, pero en nuestro lenguaje cotidiano seguimos diciendo materias, asignaturas, ¿no? Pero lo correcto sería disciplinas, o bueno, lo que sugiere los documentos. Bueno, entonces en cada campo formativo, maestros, hay titulares de cada disciplina. Por ejemplo, en lenguajes está el titular de español, de inglés y de artes. Entonces ellos tienen sus horas de arte, sus horas de español, sus horas de inglés. ¿Qué significa? Que trabajar como por ejemplo en preescolar y primaria, donde un solo maestro está a cargo de los 4 campos formativos y puede hacer esa planeación muy bonita, muy interdisciplinaria, en secundaria es poco probable, maestros. Al menos entre campos formativos, a menos que haya una superarmonía en la escuela, que todos se lleven bien, que el director le entendió muy bien a esto, que da las facilidades para articular entre campos formativos, que los horarios coinciden, que los maestros no trabajen en 2, 3 escuelas, que no metan incapacidad, que no... Entonces, en secundaria ese es el reto. Por eso la sugerencia es empezar a trabajar por campo formativo entre disciplinas, ¿ok? El ejemplo que vamos a compartir es de segundo de secundaria del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Y aquí tenemos el problema, el consumo frecuente de comida chatarra. Al problematizarlo con el eje articulador vida saludable, nos quedaría cómo podemos promover el consumo de alimentos locales y nutritivos como parte de nuestra cultura y cuidado de la salud. Proyecto formativo y vean, en la contextualización, en el contenido de tecnología encontró factores que inciden en los procesos técnicos. El PDA, tutoría de construcción del proyecto de vida y su PDA. En educación física, estilo de vida activos y saludables. En el codiseño de contenidos, esto lo tomamos del diagnóstico. En tecnología vamos a utilizar el uso del maíz nixtamalizado, que es un proceso técnico, digamos.
Uso del maíz y derivados, en el caso de proyecto ético de vida, y en el caso de educación física, la milpa como base de la alimentación saludable. La temporalidad. Vean que el formato aquí cambia. Aquí, en lugar de tener los cuatro campos formativos, es un solo campo formativo con sus disciplinas. Esto aplica también para telesecundaria, está organizado de la misma manera. Bueno, orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación. Vamos al proyecto. El proyecto se llama Siembra, Juega y Truequea, de trueque. Alimenta tu cuerpo y tu comunidad. ¿Ok? Campo formativo, contenidos, PDA, problema. La evidencia, de acuerdo al contexto, a las fortalezas de los alumnos, vamos a hacer un huerto escolar. Y vamos a hacer como que una demostración del antiguo trueque comunitario, que digamos es un saber ancestral, que pues ya no aplica. Creo que hay algunos lugares en días específicos donde todavía se hace el trueque, ¿ok? El intercambio de especies, ¿no? Te doy esta playera a cambio de esos 5 kilos de maíz, digamos, que tienes por ahí. Sí, se hace el trueque, sí sale, bueno, ahí está. O bueno, te doy estos 3 kilos de chayote de mi huerto escolar y a cambio me das esa bolsa de granos de cacao que me va a servir para recuperar mi autenticidad con mi bebida favorita, ¿no? Para alegrar mi corazón. Y así, ese sería el trueque. Bueno, vamos a recuperarlo un poco. El propósito y la vinculación con los libros de texto. Aquí también ya cambia, porque solamente voy a utilizar el libro de lo humano y lo comunitario. Múltiples lenguajes y libro de proyectos. Y los otros libros no, porque son de otro campo formativo. Y no estoy haciendo un proyecto entre campos formativos, sino entre disciplinas. Es un proyecto interdisciplinario. Bueno, dicho esto, las actividades también son sencillas. Nos motivamos, una dinámica de sensibilización llamada Lo que comemos, lo que somos. Ahí viene la explicación, sesiones. ¿Cómo trabajar? Fíjense. En la planeación didáctica, maestros, son tres maestros, uno de tutoría, de educación física y de tecnología. Tres maestros, entre maestras y maestros, ¿no? Bueno, se va a hacer una sola planeación, que es la misma para los tres, ¿ok? Y se van a poner de acuerdo. Aquí está el reto, digamos. Tecnología, en secundarias técnicas, digamos, tiene 8 horas a la semana. Dice, yo voy a destinar 4 horas al proyecto con ustedes, educación física y tutoría. Y otras 4 horas voy a ocupar para trabajar en mi tecnología, taller de electricidad, digamos, ¿no? Perfecto, así quedó la distribución. El de educación física tiene 2 horas a la semana. Bueno, yo le voy a dedicar las 2 horas al proyecto. Y tutoría tiene 1 hora a la semana. Yo le voy a dedicar esa hora al proyecto. Entonces dice el maestro de tecnología, yo voy a iniciar con la actividad lo que comemos, lo que somos y la dramatización en las 2 horas que tengo el lunes. El mismo lunes, educación física tiene 1 hora con ese grupo. Entonces, el de educación física dice, bueno, entonces yo voy a continuar con el diálogo crítico, por qué consumimos estos alimentos, en mi hora. ¿Ok? Entonces, ese mismo día, tutoría tiene a la última hora con ese grupo, entonces ya va a empezar con planificamos. O bien va a decir, bueno, yo refuerzo la actividad 3 de nos motivamos. A lo mejor quedó inconclusa o no se terminó el diálogo en educación física. Bueno, yo cierro para que ese día ya tengamos la fase uno lista. Nos motivamos. ¿Qué significa, maestros? Que cada uno está trabajando de forma sinérgica y articulada con una sola planeación. Tienen una meta en común, que es sensibilizar a los alumnos frente a los alimentos chatarra, alumnos y comunidad. No están recelando, es que a qué horas voy a ver mi materia, es que yo quiero ver esto, es que... No, 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 no. Estamos trabajando con una meta en común. Entonces, eso es interdisciplinaridad. Que digamos el alumno pueda vivenciar experiencias de aprendizaje de distintas disciplinas, pero poniendo foco a una meta común.
que es el bienestar de todos, hablando de reducir el consumo, eliminar totalmente el consumo de comida chatarra. Planificamos, lo mismo, se ponen de acuerdo, qué me toca a mí, qué me toca. Por eso les digo, el reto es que estemos todos, que no faltemos, y si faltamos ya sabemos qué nos toca hacer. Y si me toca ese día hacer una actividad de tecnología, bueno, la voy a hacer, aunque sea yo de educación física, porque lo que estamos haciendo es un proceso interdisciplinario, un proyecto formativo interdisciplinario. ¿Ok? Por eso les digo, es un reto. Hay colectivos que ya lo están logrando, hay otros que están haciendo proyectos multidisciplinarios, es decir, yo en tecnología voy a hacer un proyecto de comida chatarra. Yo tutoría hago lo mismo, un proyecto de comida chatarra también. Y yo educación física también. Entonces, cada uno desde su disciplina para un mismo problema, pero cada uno solito, con su materia, digamos. Y eso no es un proyecto interdisciplinario, eso es multidisciplinario. Y aquí es llegar al proyecto interdisciplinario. ¿Ok? Bueno, ahí se van poniendo de acuerdo hasta terminar su proyecto. Socializamos. ¿Ok? Bien, entonces, maestros, hasta aquí los ejemplos. Vamos a entrar ya a la parte de cómo vamos a realizar estos proyectos con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, lo primero, maestros, es decirles que ustedes tienen la libertad de elegir su inteligencia artificial de preferencia. ¿Ok? En mi caso, yo estoy casado con ChatGPT prácticamente. Pero me gusta mucho esta inteligencia artificial de Google, o de Google, como le quieran decir, que es Gemini, que todos conocemos, muy famosa en la actualidad por las imágenes estas que podemos hacer muy realistas, muy bonitas. Pero bueno, eso es solo una parte de lo que podemos aprovechar. Entonces, digamos, la inteligencia artificial generadora de texto de su elección es la que ustedes pueden utilizar. Entonces, yo aquí voy a hacer el ejemplo con ChatGPT. Y ustedes, cuando ya practiquen en casa o si lo van a hacer ahorita en vivo también, digamos, van a elegir pues el que ustedes consideren es el mejor. Entonces, lo primero pues es loguearme, hacer una cuenta en ChatGPT gratuita que me permite 10 preguntas por día. Vamos a utilizar 7 prompts, por lo tanto, me alcanza perfectamente para hacer mi proyecto. En Gemini creo que no hay tanta restricción. Sí que hay una versión de paga que es súper mejorada, pero con la cuenta gratuita de Gemini puedo hacer lo mismo. Mismo proyecto, claro, con otras respuestas. Son proyectos inéditos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar, maestros? Vamos a utilizar un archivo que yo les voy a compartir aquí en el chat de Zoom. Permíteme. Primero pregunto, ahí, colóquenme en el chat si se visualiza la hoja de Word que estoy proyectando. Que voy a cerrar el archivo para poderlo enviar. Permítame. Cerramos aquí. Coméntenme si se visualiza. Ok. Bueno, voy a enviarles el archivo. Son 7 prompts, maestros, que vamos a utilizar. Ok. Lo voy a compartir solo los que están aquí en vivo. Ok. A los que no están en vivo, pues se les va a compartir la grabación del taller gratuito. Bueno, ahí está. Enviar. Ya se envió el archivo en Word, en el chat de Zoom. Ahí están los prompts que vamos a utilizar, ¿ok? Ahora sí voy a abrirlo y vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, ¿ok? Voy a explicar. Para que nos quede un proyecto, maestros y maestras, como el que proyecté, valga la redundancia, vamos a utilizar estos prompts, ¿ok? Bueno, lo primero, maestros, si ustedes van a trabajar con Gemini, con Copilot, con Claude,
o con ChatGPT o el que ustedes quieran, DeepSeek, lo primero que tenemos que darle es un perfil de cómo quiero que actúe y me vaya respondiendo. O sea, no le vamos a decir, hazme un proyecto de comida chatarra con estos contenidos y estos PDA, y pum, les va a ser uno muy genérico. Nosotros hemos diseñado estos prompts con ayuda de la inteligencia artificial desde cero. ¿Ok? Considerando las orientaciones pedagógicas de la NEM. No son prompts genéricos que están en Internet. Son prompts diseñados desde ceros para este taller específico y para los que compartimos también hace unas semanas. Entonces, voy a copiar este primer prompt, maestros, que es básicamente decirle, quiero que seas, ahorita vamos a leerlo entre todos, así rapidito. Vean, yo se lo voy a poner, digamos, es una conversación nueva. Y yo lo que digo, bueno, yo quiero que seas un docente de educación básica que domina la planeación didáctica, la evaluación formativa, la implementación de proyectos formativos conforme al Plan de Estudios 2022 y la nueva Escuela Mexicana. Para mejor, digamos, para que esto sea más concreto y más enriquecedor, yo aquí puedo en este botoncito agregar un archivo y ese archivo puede ser el Plan de Estudios 2022. Ahorita no lo tengo a la mano, pero digamos lo selecciono, se carga y con este prompt pues ya va a tener ahora sí que una idea exacta del Plan de Estudios 2022 y del perfil que tú como docente, o sea, el perfil del docente ideal pues del Plan de Estudios 2022. Entonces aquí nada más le di contexto, ¿no? O sea, bueno, tú vas a adoptar este perfil, al último le pregunto si está claro para él o para ella, y ya me dice, sí, lo he entendido perfectamente, me estás pidiendo que yo asuma el rol de un docente de educación básica, mis respuestas deberán, aquí ya dice cómo va a actuar, ¿ok? Eso, ya, ahí lo tengo listo ya para empezar a trabajar, ¿ok? Ese es el PROM 1. De ahí, maestros y maestras, vamos a colocar el PROM número 2 que básicamente es un texto sintetizado de qué son los proyectos formativos, para que sepa qué es y cuáles son sus fases y cuando me diseñe el proyecto formativo, sepa de qué le estoy hablando y lo haga como los que vimos en los ejemplos. Ok, entonces ya está listo el prompt número 2, lo copio y aquí lo único que va a hacer, maestros y maestras, es leer. ¿Ok? Aquí todavía no está haciendo el proyecto ni nada. Aquí le estoy dando contexto. Le di en el PROM 1 qué perfil debe adoptar. En el PROM 2 le di información del proyecto formativo. Y listo. Digamos, si yo quiero enriquecer todavía más este PROM número 2, yo puedo cargar aquí, agregar archivos y cargar el documento, el artículo de investigación que hemos publicado para que tenga más contexto todavía, ¿ok? A ver qué dicen por acá. La posición, el documento, gracias. Puede compartir nuevamente el documento. Ok, vamos a ver más a ratito porque ahorita lo voy a cerrar. Bueno, entonces, listo. Em, ya me dio una lectura. Ya, listo. Nada más. No me está haciendo el proyecto. Nada más le estoy dando contexto. Entonces, vamos al prompt número 3. Para que yo pueda ya, maestros, diseñar el proyecto formativo, así con las 5 columnas y todo, debo decidir antes de eso qué evidencia integradora voy a trabajar con mis alumnos en ese proyecto formativo. El ejemplo que voy a proyectar es de tercero de secundaria, saberes y pensamiento científico. Estamos hablando de matemáticas y química, ¿ok? Y con contenidos y PDA muy específicos. Entonces, en este prompt, aquí es donde van a empezar a hacer cambios. Yo le pido que actúe, bueno, como especialista, y le sugiero, y le pido que me sugiera 5 evidencias. Ustedes pueden poner 3 evidencias, 10 evidencias, el número de sugerencias que ustedes quieran. Yo, para este efecto de este ejemplo, 5. Em, para los alumnos de tercer grado de secundaria, secundaria técnica, tercer grado de telesecundaria,
primero de preescolar, segundo de primaria. Esto que está en azul es lo que ustedes van a cambiar cuando trabajen con su proyecto. Estas evidencias deben derivar de la implementación de un proyecto que aborda la problemática. Ahí van a poner ustedes su problema del contexto que tienen en su programa analítico. En mi caso es consumo excesivo de energía eléctrica en hogares y comercios. Y la problematización, qué saberes y prácticas de las comunidades originarias o rurales relacionadas con el ahorro de energía podemos recuperar y adaptar para disminuir el consumo eléctrico actual. Involucrar al campo, fíjense bien, formativo, saberes y pensamiento científico. Si están en primaria, involucrar a los campos formativos y ponen los que vayan a utilizar. Bueno, integrar explícitamente los PDA, solo los PDA, en este caso dos, el de química y el de matemáticas. ¿Ok? Y ya, nada más. Entonces van a cambiar lo que está en letra de color. Le van a poner pues lo que corresponda a ustedes. Entonces copio esto, maestros y maestras. Fíjense bien. Y me voy a mi inteligencia artificial de preferencia. Y le doy a enviar. Entonces me va a sugerir 5 productos integradores. Entonces dice, bueno, con ese problema y con esos contenidos, con esos PDA, tú puedes trabajar con una guía comunitaria de ahorro energético con saberes locales. O puedes trabajar un mapa energético de la comunidad. O puedes hacer un prototipo de vivienda fresca y eficiente. Esta me gusta, esa es la que voy a usar. O puedes hacer una campaña audiovisual Energía con Conciencia. O puedes hacer un foro comunitario de soluciones energéticas. Listo, maestro. Entonces, a mí, la verdad, me gusta este. Entonces, voy a copiar el nombre de la evidencia y su descripción. ¿Ok? Esta ahorita me va a servir. ¿Ok? Bueno, ahí está. Digamos que ya juntos con, con mi compañero yo soy de matemáticas, mi compañero de química, dijimos, sí, el prototipo, vamos con sale, vamos con el prototipo, ¿no? Aparte, los alumnos son muy creativos, son artesanales, etcétera. Ok, vamos con él. Entonces vamos con el prom número 4. En el prom número 4 yo le voy a dar contexto, ¿ok? ¿De dónde obtengo esa información? Pues de mi diagnóstico, el que hice ya al inicio del ciclo escolar y que lo sigo mejorando cada mes. Y entonces le pido que lea a detalle el siguiente diagnóstico. Entonces le pongo el número de alumnos, sus intereses, sus estilos de aprendizaje, lengua materna si es que existe, condiciones socioeconómicas, elementos muy básicos, ¿ok? Este es un ejemplo, o sea, esto ya en su propio prom lo van a cambiar totalmente, maestros, porque pues no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, aquí el número de alumnos de preescolar, entre qué edades, de primaria, de secundaria, lo que tengan, lo real, pues. De forma muy sencilla, yo aquí pues para que vean el ejemplo completo, digamos, pero puede ser muy sencilla. Intereses, ¿no? Pues les gusta el deporte, les gusta leer, les gustan redes sociales, listo, ya. Particulares sociales, ¿no? Pues se dedican a la agricultura o al transporte público, son petroleros, qué sé yo. Ahí ustedes le van a poner. Entonces le voy a dar un contexto. Solamente le estoy pidiendo que lea, nada más. Entre más información le dé, más específico va a ser mi proyecto. Entonces he leído con atención tu diagnóstico y vean, me hace como que un análisis de ese diagnóstico más sintético, más organizado. Vean, listo. Ahí está. Ya lo tiene. Perfecto. Ahí no le estoy pidiendo que haga un proyecto, que no. Simplemente que lea. Y él leyó y lo reorganizó. Perfecto. Sigo avanzando y digo, bueno, ahora sí vamos al prom bueno, que es el prom número 5, que es el proyecto formativo, maestros. Aquí, pues ya le pido que actúe como un docente, tercer grado de secundaria y considerar siempre la participación de estudiantes. Eh, ¿Cuál es la problemática? Consumo excesivo de energía. ¿Cuál es la evidencia integradora? Me regreso acá porque ya copié otra cosa. A ver, ¿cuál es el que les dije que íbamos a elegir? El prototipo de vivienda fresca y eficiente. Y la descripción, ¿ok?
Entonces, aquí voy a cambiarle esto, que también es un prototipo, pero bueno, tiene otras características. Ahí está, listo. Esto que está en azul, pues ustedes lo van a cambiar. Aquí debe decir de preescolar, de primaria o de telesecundaria o qué sé yo. El proyecto formativo abordar la problemática, pues la que ustedes tengan. La evidencia, pues las que hayan elegido. ¿Ok? De ahí dejamos eso tal cual. Y aquí es donde también van a cambiar. Del campo formativo, saberes y pensamiento científico, el eje articulado de inteligencia crítica. Los PDA, pues ustedes van a cambiarlos. Yo aquí puse el de química, el de matemáticas. Número de sesiones, estilo de respuesta, todo que está en negro queda igual. ¿Ok? Entonces vamos a copiar nuestro prompt y nos tiene que arrojar un proyecto en tabla igual al del ejemplo, hablándole de la estructura, por supuesto. Entonces ya lo copio y lo pego, maestros, y le damos para adelante. Y ya listo, se pone a hacer. Ahí está. ¿Ok? Vean. Fase uno, nos motivamos. Y aquí me da, se inicia con una dinámica vivencial. Los estudiantes realizan un recorrido por la escuela y sus hogares para registrar con fotografías o notas dónde y cómo se consume más energía. Luces encendidas sin necesidad, electrodomésticos conectados, uso de ventiladores. Después organiza un círculo de diálogo, experiencias de aprendizaje, maestros. ¿Ok? E incluso aquí en esta columna le cambian, póngale ahí experiencias de aprendizaje para que se haga más acorde a la definición de planeación didáctica que dimos. Y vean, introduce la problemática. Aquí, por ejemplo, dicen, me falta como que un video. Por ahí tengo un video en YouTube que hace que los va a motivar más a hacer el proyecto. Bueno, lo incluyen. Aquí no está esa actividad, pero la incluyen. Es decir, ya me dio el proyecto, me dio la base. Yo después tengo que platicar con mi compañero si esto está contextualizado, si tenemos esos recursos, si va acorde a las características del grupo. Se supone que sí, porque ya le di contexto. Pues el proyecto está diseñado y responde al contexto que ya dimos en un prompt, ¿no? Dos sesiones, la evaluación formativa, vean, son actividades para ir acompañando, que el alumno reflexione su desempeño y vaya mejorando. Los recursos, pues la cámara del celular, dice por acá, cuaderno de campo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está. De ahí planificamos lo mismo, me da actividades, sesiones, todo. ¿Ok? Y listo. Las 6 fases, maestros. Entonces, ¿qué hago yo para, digamos, exportar esto? Bueno, aquí está un botoncito que dice copiar la tabla. Le doy copiar y la pego. Si a mí me gusta trabajar en Word, bueno, en Word. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar en PowerPoint, bueno, en PowerPoint. Y listo, pego la tabla, la voy adornando, le voy poniendo colores, pero pues ya el contenido ya lo tengo, que eso es lo importante, ¿ok? Bien, listo, maestros. Ya tenemos nuestro proyecto. Aquí una reflexión final. Listo. Entonces, digamos, ya tengo la planeación didáctica. Que vuelvo a repetir. Hay que leerla en equipo, hay que modificarla, digamos. Hay que quitarle, ponerle, mejorarla de tal manera que pues quede lo más contextualizado posible. Estamos cerca, maestros, del final porque vamos al prom número 6. ¿Ok? Porque por ahí, maestros y maestras, cuando leamos el contenido de cada fase, nos vamos a dar cuenta que como que me hace falta algo, como que me hace falta más actividades muy específicas, algo más dinámico. Bueno, tranquilos. En el prompt número 6 diseñamos algo para que ustedes puedan, muy independiente de lo que está escrito ahí, tengan, digamos, en su libreta o en una guía de trabajo aparte, actividades extra para fortalecer cada fase o incluso para sustituir las que les salió en esa primera versión de proyecto y tengan más alternativas. Vamos a ver, dice, eres un docente, dice, para la fase, dice, tu tarea es diseñar actividades de aprendizaje divertidas, inclusivas y contextualizadas para la fase. Digamos que quiero aquí, esto que está aquí, maestros, es lo que ustedes van a cambiar, ¿ok? Yo aquí lo voy a modificar, pero pues ustedes lo tienen así tal cual para que sepan que ahí va
van a poner qué fase es la que quieren trabajar. En mi caso voy a elegir planificamos. De un proyecto del nivel de, en este caso puede ser preescolar, secundaria, del nivel de tercero de secundaria, ¿ok? O simplemente le pueden decir del presente proyecto formativo, ¿ok? Fíjense bien, del presente, porque pues ya lo tiene, proyecto formativo, ¿ok? Del nivel de tercero de secundaria. Eso ahí se lo dejo. Las actividades deberán ser esto queda así tal cual. Si algo quieren modificarle al prompt, lo pueden hacer con toda confianza, maestros. Bueno, lo copio. Le estoy pidiendo actividades para la fase de planificamos, que es la fase 2, muy independiente de la planeación. Y si me gustan, incluso sustituyo todo eso que puse en la fase 2, lo sustituyo por esto que me va a salir. Fíjense bien. Dice, bueno, ahí te van, más específicas. Actividades de aprendizaje, fase planificamos. Actividad uno, el mapa de la energía en mi vida. Fíjense, me da la descripción. Cada estudiante con el apoyo de su familia realiza en casa un mapa energético registrando aparatos eléctricos que más utiliza. Son experiencias de aprendizaje. En clase los equipos elaboran un póster o infografía comparando sus hallazgos con ello, identifican cuáles son los consumos más comunes y cómo se podían reducir. ¿Ok? Y vean ahí me da el campo formativo, el PDA, pues bueno, eso ya es muy genérico, pero bueno, a mí lo que me importa es la actividad. La evaluación formativa también me la da, entonces yo incluso puedo, pues ahí como que modificar lo que ya tengo. Me da otra actividad, asamblea comunitaria en el aula. Se organiza una dramatización de una mini asamblea vecinal. Cada equipo representa un sector, familias, comerciantes, estudiantes, autoridades. Está divertido esto. Discuten y negocian qué metas deben lograrse para disminuir el consumo eléctrico en la colonia. Perfecto, están vivenciando algo que pues puede ocurrir en la comunidad. Actividad 3: los números hablan, datos para decidir. Con base en recibos de luz voluntariamente compartidos por las familias, fotografía o copia parcial, los estudiantes registran en tablas el consumo mensual, en equipos aplican cálculos de media, porque el PDA tiene que ver con medidas de tendencia central, y listo, ahí estamos aplicando matemáticas. El lienzo del proyecto, 5 actividades más. O sea, no hay posibilidad de que me quede sin ideas por cada fase. O sea, ya tengo por ahí las actividades que me dio el proyecto, ¿no? Pero si yo quiero ser más específico y quiero enriquecer todavía más cada fase, entonces le voy pidiendo con este prompt actividades fase por fase, maestros. Y se las va a dar. ¿Ok? Perfecto, maestros. Y ya para cerrar este taller, vamos con el prompt número 7. Prompt número 7. Instrumento de evaluación, maestros. Lo mismo. Aquí, este es un prompt, digamos, que se va a adecuar. Bueno, yo aquí he puesto las herramientas más comunes. Lista de cotejo o rúbrica. Pero si ustedes quieren poner alguna otra, bueno, nada más hay que cambiarle. Tu tarea es crear un instrumento de evaluación y vean, esto es lo que van a cambiar. Le voy a poner rúbrica, ¿ok? Rúbrica, de evaluación rúbrica, para valorar la fase. Bueno, la fase indagamos, ¿ok? Indagamos. La fase indagamos. Lo voy a poner entre paréntesis. Ok, esto lo voy a borrar. Un proyecto formativo. La fase indagamos del presente proyecto formativo de... Aquí ya incluso esto ni siquiera lo puedo poner porque ya es del presente proyecto. Considerando lo siguiente, el instrumento, esto queda igual. Listo, vamos entonces a copiar el prompt. Vean que nada más modifiqué algo muy sencillo, la fase y del presente proyecto formativo. Bueno, entonces vamos a darle el prompt número 7. Y si yo tuviera cuenta gratuita, me alcanza perfectamente, porque no rebaso los 10. Y vean, me da una rúbrica. Fase, indagamos. Ahí tengo. Excelente, el equipo COPE. Bueno, aquí tenemos. Tenemos los criterios de evaluación. Bueno, dentro del prompt, maestros, yo redacto en el prompt que el instrumento de evaluación sea de un corte sociocrítico.
Entonces van a haber criterios muy apegados a ese enfoque, que es el enfoque de la NEM, el enfoque sociocrítico. Entonces, por ejemplo, el criterio de trabajo colaborativo, de compromiso ético y comunitario, pertinencia y calidad de la información, reflexión crítica, creatividad en la indagación. Si ustedes quieren que sea algo más sencillo, bueno, especifíquenlo. Diles, bueno, no sigas el enfoque sociocrítico, algo más like, algo más asequible, algo más entendible, algo más divertido, una rúbrica divertida, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, tenemos niveles de desempeño excelente, satisfactorio en proceso y requiere apoyo. Y bueno, obviamente aspiramos a excelente, ¿no? Y bueno, ahí vienen los descriptores de logro de cada nivel de desempeño. El equipo coopera, la mayoría colabora y asume, la colaboración es parcial o el trabajo no refleja colaboración. Y así, ya tengo mi rúbrica para la fase indagamos. Así, sencillito. ¿Ok? Bien, maestros, pues digamos que esos son los prompts necesarios para que ustedes puedan hacer su proyecto formativo del nivel educativo que ustedes estén trabajando, preescolar, primaria o secundaria. O sea, ahí no hay falla. Lo único que tienen que hacer es cambiar y bueno, por aquí vamos a compartir nuevamente la hoja de prompt. Mm, dice ahí también, sí, o sea, la inteligencia artificial te apoya para lo que tú quieras, ¿ok? Y bueno, bueno, también tenemos, bueno, eso ya, digamos, es un comercial. Nosotros tenemos el paquete de los 3 talleres a detalle del programa analítico con inteligencia artificial, del programa de mejora continua con inteligencia artificial, del plano didáctico con inteligencia artificial, con más recursos, aparte de estos. Cada uno tiene un costo de 347 pesos. Hace poco lanzamos la promoción y bueno, ahorita que están ustedes también cabe la promoción de los 3 talleres ya grabados, listos para verlos desde ya, en 500 pesos. Las 3 videograbaciones, digamos, de los 3 talleres serían 3 enlaces por 500 pesos. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes, ya es cuestión de que ustedes pues se animen, ¿no? Bueno, esta grabación se va a compartir, sí, se está grabando, la voy a subir a mi canal de YouTube y a más tardar mañana ya lo comparto en los grupos de WhatsApp, ¿ok? Antes de volver a compartir el archivo de los prompts, sí quiero hacer mi despedida oficial en mi lengua materna. Siempre acabo mis conferencias o webinars con estas palabras. Aquí estoy afuera de mi institución, donde laboro, con mi transporte oficial y haciendo la seña de Mr. Spock, larga vida y prosperidad, pero en mi lengua materna les voy a decir Tazosca Matimia, no chipa, ipan, no yoltzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito.